Bienvenidos a la clase dominical de este día. Soy su hermana en Cristo y servidora Ana Bible. Les recomiendo que tenga sus recursos en su casa para un mejor estudio de la palabra, su libro. Estamos en la lección número 3, su lápiz, su cuaderno y haga los apuntes necesarios para aprender más de la palabra. Y muchas gracias por conectarse con nosotros. Somos la iglesia Brentwood Asamblea de Dios, aquí en Houston, Texas. El tema del que vamos a estar estudiando en esta oportunidad es: se establece la dinastía de los reyes. Y una verdad central que estaremos enfocando en toda la lección es que la dinastía de los reyes de Israel prefiguraba el reinado eterno de Cristo, es decir, anticipando a Cristo como nuestro rey y como nuestro salvador. El versículo clave para esta clase lo encontramos en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Antes de desarrollar en sí lo que es la lección, me gustaría dar un poquito de introducción de lo que vamos a estar hablando. Podemos ver que en la lección anterior, el discurso de Josué fue ese discurso donde llamó a los israelitas a servir a Dios. Y vemos que Josué indica que los israelitas sirvieron a Dios solo hasta la muerte de Josué. Es decir, los israelitas estaban más enfocados en seguir a un líder que seguir a Jesucristo, a su Dios como el líder en esos tiempos. Y ver de que ellos habían visto muchos milagros, no solamente a través de Josué, sino que a más líderes, por ejemplo de Moisés, de todo lo que ocurrió en el desierto, cuando ellos estaban atravesando, viniendo de Egipto a la tierra prometida, que Dios nunca les abandonó, no les dejó y siempre suplió sus necesidades. Pero vemos acá que al morir Josué, el pueblo de Israel cambia totalmente. ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad? Miramos de que si nosotros al ver las noticias diariamente, o bueno, cuando usted tiene tiempo y enciende pone un canal de noticias, se da cuenta de que el mundo en sí no está enfocado en una vida de principios morales. Hay un caos de valores, un caos donde no se hace lo bueno. En el antiguo Israel, esto era lo que sucedía. La gente estaba viviendo su vida como quería. No se estaban enfocando realmente en seguir o obedecer la palabra de Dios. Y estaban teniendo una opresión por el pueblo filisteo, que era su enemigo, pero ellos realmente culpaban, enfatizaban que el problema de que estaban viviendo no era en sí porque ellos se habían rebelado a Dios, sino porque ellos querían un rey. Ellos pensaban
que la solución a sus problemas, a esas opresiones, era tener un rey. Y comparando la actualidad, vemos de que pronto estaremos en una oportunidad de elecciones presidenciales en nuestro país, y algunos tienen en su mente ya un candidato que va relacionado con el perfil de vida que ellos tienen. Si son personas que no enfocan realmente los valores, sino que una vida degenerada, una vida sin principios, pero pareciera que ellos se identifican con tener ese presidente, o podría ser realmente otro candidato con diferentes cualidades que se podría identificar más por aspectos de diversas cosas, de raza, de inmigración o muchos aspectos. Y algunos pensamos, si escogemos a este presidente, las cosas van a mejorar. Y durante la historia hemos venido seleccionando diferentes presidentes, tratando de tener una vida mejor. Pero realmente el único que nos puede dar una mejor vida es Jesucristo, es nuestra relación con Él, es buscar de Él. Y lo que pasaba en este pueblo de Israel, es que ellos estaban buscando tener un rey, alguien que les gobernara. Y saben, Saúl, el primer rey, el pueblo pide un rey y Dios les da un rey, aunque sus pensamientos eran para mejorar sus condiciones de vida, pero veremos de que no fue así. Ellos querían un rey y Dios les da ese rey que ellos piden. Y el pueblo está feliz porque ellos habían sufrido mucha opresión por quienes los rodeaban, pero en realidad no estaba en un rey la solución de sus problemas, como en la actualidad. No está en un presidente. Nosotros, aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Y nuestra determinación diaria como hijos de Dios debe ser buscar su reino y su justicia. Y vemos en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 5, vamos a leer. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primera de Samuel 9:17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. En 1 Samuel 10:24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Realmente los israelitas sufrieron la opresión de quienes los rodeaban, debido a su propia desobediencia a la ley de Dios. Sin embargo, ellos pensaron que la solución a sus problemas sería un rey como las demás naciones. Ellos rechazaron a Dios como su propio rey. En sí no había ningún problema que el pueblo de Israel
pidiera un rey. El problema que ellos querían compararse a las demás naciones. Si pensamos un momentito y reflexionamos en lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en nuestra manera de pensar, renovados en nuestro entendimiento, porque aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Y el problema de Israel fue eso, que nos gobierne como a otras naciones, comparándose. Muchas veces nosotros tomamos decisiones por otras personas y no por una verdadera convicción personal. Como hijos de Dios, nuestro enfoque, nuestro propósito diario debe ser obedecer al Señor con nuestro corazón. El pueblo de Israel realmente estaba pidiendo, comparándose a otras naciones. Y lo que mencioné anteriormente, realmente no era el problema, no era malo que el pueblo pidiera un rey, porque ya Dios tenía en su plan, más de 400 años antes de todo eso, Él ya tenía planes dar un rey a Israel. Y ya habían hasta instrucciones de cómo ese rey debería ser, qué cualidades se deberían de buscar en ese rey. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 17, del 14 al 20. Y esas características que Dios estaba buscando para un rey, cualidades similares a las de Moisés, a las de Josué y también parecidas a las de Samuel, con un corazón diferente, obediente a la ley de nuestro Dios. Pero el pueblo de Israel estaba lejos realmente de querer obedecer a nuestro Dios. Ellos rechazaban a Dios y querían como su rey soberano y querían un rey diferente. Pero vamos a ver que Dios es grande en amor y misericordia. Y aunque muchas veces le pedimos cosas que no son de beneficio personal, pero Él nos las da. Dice que como un subtítulo, que Dios concede la solicitud de Israel. En 1 Samuel 10, el 1, el 17 al 25. Y dice así, leyendo 1 Samuel 10, en el versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En el 17, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros,
Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Vemos acá que lo que mencioné anteriormente, que Dios no en ningún momento dejó al pueblo de Israel. Él estaba en las aflicciones de su pueblo, en las angustias, en sus necesidades, pero el pueblo de Israel lo estaba abandonando, lo estaba dejando por quererlo sustituir por un rey que pronto les fallaría. En el versículo 20 dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. En el 21, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Me parece bien interesante acá de que este hombre, Saúl, no estaba buscando realmente un reino. Él estaba escondido, estaba buscando unas asnas y no estaba buscando un reino. Pero ese es el rey que Dios escogió para Israel. El pueblo de Israel quería un rey de este tipo, con estas características, y Dios, que sigue en el trono y que Él es el único que tiene el control, le dio este rey. Y vemos que dice que corrieron y lo trajeron de ahí, y en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. En el versículo 24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! El pueblo de Israel se dejó llevar por la apariencia, porque era un hombre alto. De lejos lo podían distinguir y por eso estaban felices. ¡Viva, viva el rey! Cuando Samuel le dice esto, pero ver que sobre todo esto, Dios es el que tiene la autoridad suprema y Él les está dando el rey que ellos quieren, con las características que ellos están pidiendo. Pero ver de que el pueblo está impresionado porque ese hombre físicamente es el ideal para ellos, es el hombre distinguido, es el hombre que de lejos pueden conocerlo porque está caminando el rey para donde ellos. Y ellos están, pero muy felices de ver el rey que Dios les asignó. Dios eligió para Israel el rey que ellos querían, con las cualidades que deseaban. El pueblo, como dije anteriormente, estaba muy feliz con el nombramiento de Saúl. Pero ¿saben? Saúl tuvo oportunidad para elegir cómo conducir a este pueblo de Israel. Saúl tuvo la oportunidad cómo obedecer al Señor, cómo obedecer la palabra. Pero este hombre realmente no decidió que fuera Dios, guiara su liderazgo. Él se apartó y se rebeló a no hacer la voluntad de Dios. Y ver que
pero me parece bien interesante esto que el primer rey de Israel sería guiado al trono por 3 asnas, como mencioné anteriormente. Y Saúl no estaba buscando un reino, pero con la pérdida de estas asnas, Dios lo llevó al reino. Y aunque le digo anteriormente, él tuvo opciones de hacer las cosas mejor, de aprovechar donde Dios lo puso, sin embargo, no lo aprovechó. Muchas veces Dios nos pone circunstancias para guiarnos en su camino, en su palabra, para hacernos mejor, y hacemos lo que el rey hizo, la aprovechamos a nuestro beneficio personal e ignoramos hacer la voluntad de Dios. Pero Dios, que es grande en amor y misericordia, aunque fallamos, Él está siempre ahí para ayudarnos, pero no fue el caso del rey Saúl. Él desobedeció y perdió el reino. Dios le había dado algunas instrucciones a Saúl por medio del profeta Samuel, pero él no siguió estas palabras. Él quiso hacer las cosas como él quería. Luego vemos que vamos a comenzar, o vamos a hablar de otro punto muy importante, un subtítulo o un título dentro de la lección, que David es el rey pastor, que Dios eligió. Saúl, el rey que el pueblo escogió, pero Dios escoge un rey diferente, un rey conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Y sabemos todos que David era un pastor de ovejas, pero Dios lo escogió para ser rey. Bueno, pero antes mencionar de que acá Samuel estaba llorando mucho, tenía mucha tristeza y mucho dolor por Saúl, cuando Saúl perdió su reinado, y que no hubo descendiente de él que pudiera continuar, sino que él perdió todo. Samuel estaba muy triste, estaba llorando a Saúl, pero vemos que Dios le da consuelo y le dice: no llores, tengo un rey conforme a mi corazón. Y eso es lo que vamos a hablar acerca de David. David, el rey pastor, a quien Dios lo elige. En 1 Samuel 16:11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En el 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a ver acá que aún Samuel, cuando están llegando los hijos de Isaí, llega el primero, y Samuel dice: este es el que tiene las características de rey. Era un hombre, un joven, bueno, no estaba tan joven, pero estaba alto. Y viendo nuevamente las apariencias de este hombre, del hijo de Isaí, vemos que un profeta también cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel cometió. Ellos se dejaron llevar por la apariencia de un hombre. Y vemos acá que Samuel también, aún como profeta,
él dice, este es el hombre, este es el rey que Dios tiene. Sin embargo, pregunta por sus hijos, que si todos están juntos para saber realmente cuál de ellos es el que Dios tiene. Pero Jehová respondió a Samuel en el 1 Samuel 16:7, que dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vemos que acá también Samuel, buscando características, cualidades físicas del rey, pero Dios realmente, y otra cosa también, que David era un contraste con lo de el rey Saúl. Saúl, un hombre alto y todo eso, fuerte, y David, un joven sin experiencia. Ni los hermanos ni el papá lo querían tomar en cuenta, pero David tenía el corazón de Jehová. Muchas veces, según el mundo, según la sociedad, no calificamos. Yo creo que a lo mejor no sería ni seleccionada para dar esta clase. No califico. Algunas veces, es decir, nosotros, aunque estamos en Cristo, pero nos dejamos guiar mucho por la apariencia de las personas. Y no solamente, es decir, algo como por naturaleza, algo de la carne, en fijarnos en la apariencia, pero dentro aún en la obra del Señor hay grandes hombres con ministerios fuertes que no calificarían para el mundo, para llevar las buenas nuevas de salvación, pero son gente que Dios las está usando, porque Dios lo que ve el corazón. Tenemos, por ejemplo, un evangelista motivador que no tiene sus extremidades superiores ni inferiores. Y saben, ese evangelista o motivador, conferencista, va a todo el mundo y inspira a muchos jóvenes de high school, escuelas, universidades, para poder guiarse correctamente y sobre todo en el camino del Señor, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Creo que Dios realmente usa personas que no califican, porque Él no está interesado en la capacidad del ser humano. Él está interesado en la disponibilidad que nosotros tenemos con Él. Y vemos acá en el caso de David, pero era menospreciado por sus hermanos, era insignificante aún hasta para su padre. Pero ver que David tenía un corazón que agradaba a Dios. Así es de que es algo muy lindo que Dios ve nuestros corazones. Dios ve lo que está dentro. Él no está interesado en la apariencia del ser humano. Él está más interesado en el corazón de sus hijos. Y vemos acá que Dios bendice a quienes lo siguen. En Primera de Crónicas 17:7 dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y vemos algo que también a lo largo del Nuevo Testamento, el pueblo de Israel se refirió a Moisés como el legislador. Como, bueno, ustedes saben, Dios le dio los 10 mandamientos y como las leyes y todo que Moisés era el
el guía, la voz de Dios para cómo conducir la vida en Cristo. Y David como el gran rey, pero ambos fallaron en obedecer a Dios algunas veces. Eso quiere decir de que aunque Moisés fue conocido como el legislador, como el príncipe, como el libertador del pueblo de Israel, y David como el gran rey, siempre fallaron a Dios. Y por tales errores que ellos cometieron, esas faltas con Dios, vemos que a Moisés se le prohibió, es decir, él no pudo entrar a la tierra prometida. Y en el caso de David, no se le permitió construir el templo. Vemos que la desobediencia a Dios trae consecuencias, nos evita realmente, nos limita a poder avanzar en la obra, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y todo lo que las consecuencias que trae el desobedecer a Dios. Aunque fueron grandes hombres de Dios, pero sí le fallaron. Ese propósito que Dios tenía para ellos no se logró en sus vidas. Pero Dios, que es grande en amor y misericordia, y su obra no para. Vamos a ver que Salomón, el rey constructor, como ese título lo vamos a estar hablando, Salomón, el rey constructor. Salomón construye un lugar de adoración a Dios. Aunque David le dio las instrucciones, él ya tenía un plan de la construcción de ese tabernáculo, de la construcción del templo, pero no se le permite construirlo, ¿no? Porque ya dijimos algunas faltas que él cometió, pero tenemos que a su hijo llega al reino, es un rey también, Salomón, el hijo de David, y él fue un rey más pacífico. Otra de las cosas también, que el reinado de David fue muy violento, por decirlo así, pero Salomón fue más pacífico en todos los aspectos. Y dice acá en el de Crónicas 1, vamos a leer el 1, que dice que Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Siempre en el capítulo 1, en el 2 dice: yo he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. En el versículo 10, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y vemos que en Salomón pidió mucha sabiduría a Dios para cómo guiar el pueblo de Israel. Y Dios le dio esa sabiduría. Como hijos de Dios, necesitamos pedir a Él sabiduría para cómo guiarnos en esta vida de muchos, donde todo es un caos. Necesitamos representar a Cristo de la mejor manera, ser esa luz que el mundo necesita. Somos
la solución para los perdidos, para las personas que no saben cómo conducir sus vidas por muchas situaciones. Nosotros necesitamos brillar en un mundo de tinieblas. Y en el libro de Santiago también nos menciona, si alguno está falto de sabiduría, que pida y se le va a dar sin reproche. Y ver acá, Salomón se enfocó en eso, en pedirle a Dios sabiduría, y Dios se la dio abundante, y el principio de su reinado fue de mucha victoria, fue de mucha bendición, aunque después también cometió muchas desobediencias a Dios, pero no nos vamos a enfocar en eso por este momento. Y vemos que hay una reina, la reina Saba, ve el amor de Dios por Israel. La popularidad de Salomón estaba en todo el mundo. Todos querían conocerlo, diferentes reyes, personas de buenos estatus sociales, y no solo querían conocerlo, sino que le llevaban más regalos. Pero vamos a ver acá lo que dice la reina Saba. Ella va a visitar al rey. De Crónicas 9, del 5 al 6 dice: y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me ha sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. En el 8, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey y sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Leyendo un poquito más acerca de lo que la reina Saba le dice a Salomón cuando lo llega a visitar, y ver que ella estaba enfocada, aún sorprendida, admirando aún hasta las personas con las que trabajaban en el palacio con Salomón, cómo se vestían, cómo caminaban, cómo hablaban, las palabras que salían de la boca de esas personas tan sabias también, porque es decir, tenían un rey, pero un rey que tenía esa sabiduría y ese amor que viene de Dios y esa bendición. Entonces, la gente que trabajaba para el rey Salomón era gente que también reflejaba quién era su jefe, su forma de comportarse. Para nosotros, las personas que nos rodean pueden ver la mano de Dios en nuestras vidas de muchas maneras. La reina de Saba reconoció las bendiciones de Dios en Salomón, tanto por su riqueza como por sabiduría. Pero ¿cómo el mundo puede ver al Dios que nosotros servimos durante estos tiempos? Las personas pueden ver a Cristo en nuestras vidas por nuestras acciones. ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nos comportamos? Nuestras actitudes hablan mucho de quiénes somos. Y no tanto en decir qué tan religiosos somos, pero sino qué tan obediente a Dios somos con nuestra manera de ser. Cuando se nos dice que hagamos algo,
lo hacemos, obedecemos a nuestros líderes de una buena actitud, o cómo actuamos, cómo nos quejamos ante las situaciones, las adversidades de la vida. Demostramos que Dios está con nosotros y que le vamos a ser fiel, no importa la adversidad, la situación, la dificultad que estemos viviendo. ¿Cómo accionamos ante diferentes circunstancias que no son agradables a nuestra manera de ser, que nos afecta de alguna manera cuando nos sucede algo? ¿Cómo accionamos? Es tan importante que reflexionemos cómo estamos reflejando cómo estamos reflejando en nuestras acciones quién vive en nuestras vidas. Y sabemos de que para el mundo no calificamos en muchos aspectos, pero Dios, que es el Dios de David, que mira el corazón, Él sabe las intenciones, Él sabe lo que luchamos, porque ante la Biblia podemos ver de personas que no calificaban para tener ningún puesto, y ver cómo por el amor y la misericordia de Dios están en la Biblia. Tenemos mujeres como Ruth. ¿Qué recordamos de Ruth? Según la historia, ¿verdad? Era una mujer moabita que ella no calificaba para estar en la Biblia. Vemos a una mujer cananea también como Rahab, la cananea, que estas mujeres no calificaban. Sin embargo, vemos que están ahí en la Biblia y que Dios las utilizó de maneras increíbles. Creo que ninguno de nosotros calificamos por nuestros propios medios, por nuestras propias habilidades, sino por la sangre de Cristo, por el amor de Cristo, por su amor, por su bondad y su misericordia. Y ver acá que el tema de la lección es que se establece la dinastía de los reyes, pero que con una verdad central que dice que la dinastía de los reyes de Israel prefiguraba el reino eterno de Jesucristo. Jesucristo de descendencia de David, de Ruth. Ver que Él viene como rey, Él viene como juez, y su reino es eterno. Nadie se lo puede quitar. Los gobiernos fracasarán, la política, los reyes y cualquier liderazgo del mundo, pero su trono es eterno. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y como su pueblo debemos reflejar quién vive en nosotros, que Él vive en nosotros por nuestras acciones y por nuestras actitudes. Bendiciones.